¿De acuerdo? Es simplemente colar la muestra de eso. Entonces va a quedar el ojo, la cara y la proglótida. ¿De acuerdo? Oye, ¿por qué él dice Graham? ¿Por qué puedo aplicar el método de Graham? Porque, por ejemplo, en el caso de las taenias saginatas, ella puede... Se escribe taenia, pero se pronuncia taenias saginatas. Puede ser... Los preparadores escribieron teña cuando se escribe taenia. Bueno, las tenias sólidas... Que los preparadores en el CRIP escribieron teña cuando la escritura es taenia. Las tenias sólidas, ellas se van de manera activa por las M. Pero las tenias saginatas pueden salir de manera activa a través del pericarpismo del músculo y de salir el electrógeno. Por eso ella puede hacerse grasa. Puede ocurrir Que esté en los pies. en alguna persona exista un signo patognomónico que se llama expulsión espontánea de proglótides a través del margen anal. Es decir, el niñito se esté sentando y se esté haciendo así y de repente sale el talladito y se esté moviendo, porque los proglótides tienen movimiento. Entonces, como le pican y piensan que es un enteroblasto, le aplico el Graham y no consigo enteroblasto, sino que consigo proglótides o fragmentos de proglótides en el margen perianal. ¿De acuerdo? Entonces Graham también puede aplicarse, sobre todo para sangrar. Ya sé que si agarro un proglótide, tengo que, para poder diferenciarlo, utilizar la pintachina inyectada en el foro genital y puedo utilizar también métodos de concentración, como el caso del FTL y el PAU. El PAU no lo hemos visto ahorita porque lo vamos a utilizar en la práctica de protozoarios, porque es más útil para el diagnóstico de protozoarios, que es más chiquito. Y también se puede utilizar el diagnóstico inmunológico, como por ejemplo la técnica de ELISA. En la última práctica me había preguntado qué es el método de ELISA, ¿verdad? ¿Qué significa ELISA? E-L-I-S-A. ¿Cómo se hace? Por lo menos sabe las letras. Para ver si el suelo del paciente tiene también selección como un anticuerpo y una forma. Puede ser de elección de antígeno o de anticuerpo. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es como para darle claro que es la inmunosupresión ligada a la enzima, de poner una enzima, que esa enzima al interaccionar con el antígeno del paciente va a dar un color. El color te va a dar como una manera de cuantificar la cantidad del antígeno que está ahí. Algunas son colorimétricas, otras no son por colorimetría, pueden ser simplemente por absorción y no por colorimetría. Es decir, vamos a suponer que tú eres un antígeno y tú eres un anticuerpo, y que si este antígeno se encuentra con este anticuerpo, va a haber una interacción y esa interacción va a ser detectada por una enzima y que esa enzima me va a pegar el chisme a mí de que la interacción ocurrió. Entonces, una reacción, déjame un grito. Ahí está. Ese es el ELISA. Es decir, si yo busco, por ejemplo, antígeno, yo utilizo un anticuerpo de laboratorio fabricado que se pega al antígeno que yo quiero buscar y utilizo una enzima que detecte esa unión y el producto de esta enzima yo lo mido. La enzima no es más que el revelador de la prueba. Hay otro tipo de ELISA en donde yo no busco antígeno, sino que busco anticuerpos. ¿Y cómo lo busco? Utilizando yo anticuerpos contra anticuerpos. Entonces yo utilizo anticuerpos de laboratorio para detectar anticuerpos de humanos, o utilizo anticuerpos de laboratorio para detectar complejos inmunes. Es decir, el ELISA puede adaptarse para diferentes cosas, pero en conclusión lo que detecta es o antígeno, o anticuerpo, o interacciones entre antígenos y anticuerpos. ¿Sí? Y lo importante es que el revelado de la interacción se hace ligado, y por eso se llama ELISA, ligado a enzima. Y esa enzima es lo que me da la respuesta. El producto de la enzima es lo que me da la respuesta. Y ese producto yo lo cuantifico. Veo cuánto hay. Eso lo puedo ver en color, lo puedo ver en emisión de partículas, en absorción, lo puedo ver en diferentes tipos dependiendo de la enzima y del producto que yo vaya a utilizar. ¿Sí? ¿Se entendió?
¿Entendió lo que es ELISA? Vale. Entonces, cuando ustedes vean una prueba, no vomiten ELISA, Western blot y hemaglutinación indirecta. Eso no sirve. Porque cuando ustedes hacen eso, entonces pasa lo que nos pasa a los tres que aquí cada vez que nosotros recibimos pacientes embarazadas, angustiadas, que llegan a los infectólogos pediatras, a los infectólogos adultos, diciendo, es que me detectaron una prueba contra rubiola y ahora mi hijo va a nacer ciego y voy a tener que abortar, porque entonces la obstetra me dijo que tenía que abortar. Y cuando nosotros vemos los resultados, una IgG positiva para rubiola, o una IgG positiva contra citomegalolina, o una IgG positiva contra toxoplasma. Y entonces Mariana y yo lo que tenemos que hacer con esa embarazada es decirle, tranquila, esa fue una infección que tuviste hace 20 años y no representa ningún riesgo para ti ni para tu hijo. Pero es que la obstetra me dijo. Claro, la obstetra nunca estudió lo que significa ni cómo se interpreta una prueba de laboratorio. Entonces, para que ustedes no sean esa persona que lo único que hace es generarle angustia al paciente y terminar ocasionando un aborto de un niño sano, estudien, por favor. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí les intentamos enseñar un poquito de parasitología. Pero nuestra intención es que ustedes se formen como médicos. Y que como médicos ustedes sepan, al menos, saber interpretar las pruebas que van a utilizar en su vida cotidiana. Y por ejemplo, en su vida cotidiana, ustedes le van a pedir a una embarazada una cosa que le van a llamar perfil Torch. Y resulta que el perfil Torch utiliza ELISA, por ejemplo. Y si ustedes no saben qué es, ni cómo funciona un ELISA, ni cómo se interpreta una prueba de laboratorio de ELISA, lo único que ustedes van a obtener, lo único que ustedes van a hacer cuando obtengan un resultado de una prueba positiva es generarle angustia al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, es una pequeña motivación para que ustedes, por favor, ok, el mensaje de ese, lo hablamos con el colador. Vamos a ver con el diagnóstico de las enfermedades producidas por larvas. No es lo mismo diagnosticar una enfermedad de gusanos adultos en la tripa que una enfermedad por larvas metidas en el cerebro, en el hígado, en el vaso, en los pulmones, ¿verdad? No voy a usar los mismos métodos. Eso es obvio, ¿verdad? Eso parece lógico decirlo. Pero esa cosa que ahorita parece una obviedad, en el momento del examen ustedes ponen diagnóstico de cisticercosis, examen de ese. Diagnóstico de hidatidosis, examen de ese. Diagnóstico de piojo, examen de ese. Porque ustedes a todo le hacen examen simple de ese. A todo. Entonces, ustedes piensan que todos los parásitos se diagnostican con el examen de ese, y eso no es así. Entonces, por favor, cuando ustedes se encuentren con una parasitosis que no esté en la tripa, no pongan en el examen, ni le manden a hacer paciente el examen de ese, porque no lo van a encontrar. Igual que, por ejemplo, algunos pusieron en el quiz anterior de filarias, pusieron examen de ese, no sé qué filarias tienen que hacer en las tripas, no sé dónde las estudian, pero filarias en las tripas no hay. El oncocerca en las tripas no llega, un gerel en las tripas no está. Entonces, no todos los gusanos se diagnostican en el examen de ese. Entonces, las enfermedades larvarias titulares no se diagnostican por examen de ese. Entonces, la cisticercosis, el diagnóstico es clínico, epidemiológico e inmunológico, y utilizo como método complementario estudios de imagen. Entonces, el diagnóstico clínico de la cisticercosis, ¿qué datos pudiera obtener? Se afecta, depende de la región a la que afecta. Y eso se llama ¿cómo? Ah, me tengo que acordar yo de lo que dije. Ah, de verdad, su truco. Ok, vale. Entonces, de acuerdo al tropismo, que venga por ejemplo el cisticerco, va a haber manifestaciones órgano específicas. Bueno, ¿cómo qué manifestaciones puede
alteraciones motoras. ¿Qué más? ¿Algún síntoma común de la neurocercosis, por ejemplo? Convulsiones, cefalea, hidrocefalia, pérdida de visión o disminución de la agudeza visual. Esos son síntomas comunes, ¿no? Vale. ¿Y de la hidatidosis? ¿Qué dijo? ¿Aló? La presencia de quistes es asintomático. De hecho, muchas veces se encuentran los quistes y la gente ni enterada. Por ejemplo, fue una mujer a hacerse un control ginecológico, solo porque sí, porque le tocaba, y le encontraron quistes en el hígado. Esa es una manifestación común de la hidatidosis. Eso se llama hallazgo casual de quistes asintomáticos. Así es como se consigue la hidatidosis. ¿Hay algún síntoma que sí sea relevante en la hidatidosis? Que sí sea sintomático, un síntoma sintomático, valga la redundancia. ¿Aló? Diga. Entonces, síntomas de hidatidosis. Bueno, cuando hay múltiples quistes puede haber icteria, pero eso es fenomenal. Hepatomegalia, escleromegalia. ¿No les conté el caso de la señora que tenemos ahorita con hidatidosis? Bueno, tenemos ahorita una señora con una escleromegalia gigante y que en el estudio de la escleromegalia gigante se le encontró un quiste gigante de 16 centímetros de diámetro que le abarca casi de todo el parénquima esclénico y que está siendo planificada próximamente para una esplenectomía electiva. El problema es que estaba con fiebre y con dolor, y en la evolución le encontramos una vesícula hija. Es decir, tenía una vesícula grandota, una sola, y que en los controles ecográficos o tomográficos le vimos que tenía una vesícula nueva y que hizo un repunte de oxígeno. Entonces eso significa que las larvas hidratísticas estaban vivas. Entonces le pusimos un mes y medio de tratamiento con albendazol, y ahorita que ya bajaron los eosinófilos, le bajó el dolor y bajó la eosinofilia, va a estar siendo planificada para una esplenectomía. Vale, entonces, visceromegalia, dolor, inflamación, eosinofilia, a veces fiebre, puede ser síntomas de la hidatidosis. ¿Ok? En cuanto a los trematos, son los gusanos en forma de hoja, aplanados, en donde como regla general son hermafroditas, excepto estos. Entonces, a la izquierda tenemos los gusanos de cristosoma, adulto, macho y hembra, en donde la hembra que está a la izquierda es cíclica y el macho, que es de la derecha, tiene el aplanado pero está curvado lateralmente. Es decir, aquí ustedes son muy jóvenes para acordarse de Bienvenido, pero en Bienvenido había un actor que se llamaba el Loco Hugo, que estaba así, y entonces hacía así, ¡guau! Bueno, así es el macho de cristosoma. Entonces el macho de cristosoma es aplanado en forma de hoja, pero está así. Y en el centro tiene un canal ginecóforo, que es donde se mete la hembra. Y en ese abrazo eterno van moviéndose, arrastrándose en la vena porta hasta llegar a la mesentería inferior, en donde ocurre la oligofilia. ¿Vale? Entonces, a pesar de que ahí parezca cilíndrico, realmente el macho de cristosoma es aplanado en forma de hoja, pero doblado lateralmente. ¿Ok? Aquí tenemos a fasciola. La característica distintiva de fasciola es que tiene esta estructura que se llama el cono cefálico, y para colmo no tiene el cono cefálico y es muy chiquito, parece un granito de café. La otra característica de los trematodes es la presencia de dentosas. Fíjense
filamentosa. ¿La ven? Una hacia arriba y otra acá. Si vemos la de fasciola, una acá y otra acá. La de Paragones no se ve por el índice, pero en el microscopio ya, si utilizan el microscopio la van a poder ver con mucha mayor facilidad. Las larvas son diferentes estadios evolutivos. Lo importante que tienen que recordar es que estas larvas se desarrollan en el agua y dentro de los hospedadores. ¿Cuáles son los hospedadores que permiten la evolución de estas larvas? Los caracoles y, en el caso de Paragonimus, los crustáceos. Entonces, es importante que se sepan de cada una de estas trematodiasis cuál es el vector responsable de la transmisión. Por ejemplo, en el caso de esquistosoma, ¿cuál es el vector responsable? Poneme atravesada, digo, malaria en la práctica. En el caso de fasciola, Limnaea, pero que es Limnaea tuense. Y en el caso de Paragonimus, dos. Aroaphilus vivens. Muy bien. Como tenemos los caracoles responsables de la transmisión, tenemos los huevos, que son los que caen a los ríos y que una vez que eclosionan, las larvas de asidios que están contenidas dentro de los huevos son los que van a perseguir a los caracoles para infectar. Entonces aquí tenemos los huevos, a la izquierda tenemos el huevo de fasciola, que a pesar de que no se vea bien acá, es un huevo que es operculado. El huevo de esquistosoma no tiene opérculo, el opérculo es como una tapita. ¿Okay? El huevo de esquistosoma tiene esta estructura, es el espolón lateral, y aquí sí se ve mejor el opérculo lateral. ¿Ven? Esta es la tapita que se abre. Ahora, uno de mis estudiantes en la semana anterior me estaba preguntando, profe, ¿qué pasa si entonces nos comemos los huevos de los trematos? ¿Qué pasa? Nada, porque son vivoelmintos. Recuerden que necesitan obligatoriamente de al menos 2 hospedadores para poder completar su ciclo de vida. Adicionalmente, lo que necesita el ambiente que necesita el huevo para poder eclosionar es las condiciones del agua. Si no están las condiciones del agua, el huevo no eclosiona. ¿Ustedes creen que si lo natural es que el miracidio salga en un agua de un río limpio, cristalino, para que el miracidio empiece a nadar, ¿ustedes creen que ese miracidio va a nadar en un pH de 2 del estómago? No, ¿verdad? Entonces no va a pasar nada si nos comemos los huevos de los trematos. Ahora, que no sea muy agradable, ¿cierto que no? Eso es más o menos lo mismo que ocurriría si, por ejemplo, una persona tiene ascariasis, expulsa los huevos de ascaris a través de las heces y se lo come. Le dará mucho asco, pero no ascaris. Porque los huevos de ascaris no son infectantes cuando salen. Necesitan por lo menos 2 semanas en la tierra para poder evolucionar la larva en su interior. Lo mismo ocurre con estos huevos. No van a eclosionar dentro del intestino humano. Necesitan a puro completar el ciclo de vida en el agua, en el caracol, en el caso de Paragonimus, adicionalmente en el cangrejo, y después en el. Los huevos no son la forma evolutiva infectante. ¿Está claro? Entonces, ¿quién ponga los huevos con forma evolutiva infectante? Porque todos los demás movimientos de vía oral que eran la forma evolutiva infectante están pegando. ¿Está claro? ¿Clarísimo? Muy bien. Entonces, los huevos de los trematodes son la forma evolutiva de dispersión, porque es lo que sale a través de las heces, o en el caso de Paragonimus también puede salir a través de la tos, pero no son la forma evolutiva infectante. En el caso de esquistosoma, ¿cuál es la forma evolutiva infectante? La cercaria. ¿Y por dónde entra? Por la piel. En el caso de fasciola, ¿cuál es la forma evolutiva infectante? Metacercaria. ¿Y por dónde entra? Por la boca.
En el caso de Paraguay, ¿cuál es la forma de infectante? Cercaria. ¿Y por dónde entra? Por la vía oral, comiéndome el cangrejito. ¿Quedó claro? Muy bien. Aquí están los caracoles de este efecto. Palabras, idea, adopción y euralia. ¿Por qué la ingesta de los cangrejos son el factor de riesgo más importante para el contagio de Paraguay? Porque la forma de los se desarrolla en Ajá, pero y si no se cocina bien, ajá, ¿hay alguna oportunidad en tu vida donde tú hayas comido un cangrejo crudo? No, ¿verdad? No es común comer cangrejo crudo. Bueno, pero en otras partes del mundo sí es común. Así como nosotros tenemos en todas nuestras costas venezolanas el rompecolchón, el vuelve la vida, el viagra, que es ese pocotón de mariscos y moluscos con el adobo, la salsa rosada, el picante, que está todo empaquetado y lo van vendiendo así hoy día de playa, y que nos los comemos con casabe o con gallanita, ¿sí? Camarones, guacuco, chimichurri y demás. Bueno, este preparado que a nosotros nos da amibiasis y hepatitis A, pero hay una versión asiática del sudeste asiático de lo mismo, pero de cangrejo, en donde no lo cocinan, se lo comen como una especie de marinado, como una especie de escabeche crudo de estos cangrejos. Entonces esa es la razón por la cual en algunos lugares, comiendo cierta cultura asiática, se comen los cangrejos crudos y lo que hacen es chuparse la carne cruda adobada. ¿Okay? Para el diagnóstico de esquistosomas es particularmente importante conocer que existe tanto una parte coproparasitológica, en donde se utilizan los métodos de concentración que ya hemos hablado previamente, como el CATO, el CATO-CAT, como una prueba serológica que es la PPCO, y es lo que le preguntamos en el quiz de entrada. ¿Quién me puede explicar qué es la PPCO? bueno, es una prueba inmunológica que va una meta y la reacción de inmunocomplejo, formación de inmunocomplejo al incubar el huevo de esquistosoma manzoni con el suero del paciente sospechoso. Entonces, va a ser positiva como se forma en representaciones como forma de filas de monedas alrededor del huevo de esquistosoma. Buenísimo. ¿Y ese huevo lo sacas de dónde? No va a ser prematuramente secada, es lo que se crea. ¿Qué se crea? Tú creas un huevo de esquistosoma artificialmente. Se agarra de otro paciente. ¿Alguien sabe de dónde viene ese huevo? Se obtiene de un biotelio, se obtiene de un ciclo artificialmente creado. Lo que se crea es el ciclo artificial. El huevo no lo crea, lo crea es el ciclo. Es decir, un biotelio en donde se crea artificialmente las condiciones de agua, donde tienes un poco de bionfalaria, infectas unos animalitos de experimentación y a través de las heces de ese animalito de experimentación purifican los huevos y esos huevos son los que ponen a incubar con el suero del paciente sospechoso para ver si en ese suero del paciente sospechoso empiezan a precipitarse los anticuerpos sobre los antígenos de la superficie del huevo. Si eso es así, entonces ya tú sabes que en el suero de ese paciente hay anticuerpos neutralizantes contra los huevos. Esa es la prueba de PPCO. ¿De acuerdo? Entonces, la PPCO es una prueba sensible y específica, exclusiva para esquistosomas. ¿Sí? Adicionalmente a las pruebas coproparasitológicas que vimos de concentración y la prueba de PPCO, ¿hay alguna otra prueba diagnóstica que podamos utilizar para esquistosomiasis? ¿Ah? Y que esté escrita en la pizarra y que nadie diga. La biopsia rectal. ¿Hay alguna situación en donde tú crees que sea coherente plantear una biopsia rectal? Personas que están en cama. ¿Algún? Algún tumor. Vale, un poco rara la respuesta, pero suponiendo que tú te encuentras un paciente que cursa, por ejemplo, con síndrome disentérico crónico o rectorragia crónica, lo
dolor abdominal, distensión, puede ser pérdida de peso, y que algún gastroenterólogo piense que esos síntomas son atribuibles a un cáncer de colon y le hagan una endoscopia y el gastroenterólogo se encuentre con un engrosamiento extraño de la mucosa del colon, le hagan una biopsia, mira, no es un cáncer de colon, es una esquistosomiasis. Vale, de esa manera se pudiera hacer el diagnóstico de los huevos de esquistosoma metidos en la mucosa rectal. No es de rutina, no se hace comúnmente, pero pudiera ser. El método de Catopax lo vamos a hacer ahorita, por lo tanto no me voy a extender mucho en esto. La PPC ya lo he explicado. Para el diagnóstico de fasciola aplican los mismos métodos parasitológicos que hablamos. La diferencia es que también podemos utilizar métodos invasivos como por ejemplo la CPRE. ¿Qué es la CPRE? Vale, entonces si un paciente cursa con ictericia obstructiva, es posible que ese paciente requiera instrumentación de las vías biliares para resolver la ictericia obstructiva. Es decir, se le hace una endoscopia, se le mete una manguera que atraviese el esfínter de la papila de Oddi, llegue hasta las vías biliares y se absorba, se quite, se drene la causa de la obstrucción. A lo mejor el gastroenterólogo pensaba que era una litiasis, que es la causa más común de ictericia obstructiva, y que cuando aspiró el contenido de la bilis, ¡ay, mira, era una fasciola! O que esa bilis se estudie y se le hagan pruebas como si fueran pruebas poco parasitológicas y termine viendo huevos de fasciola metidos en la bilis. ¿Vale? Entonces puede encontrar tanto los adultos como los huevos de fasciola en la bilis. Y aparte la CPRE es parte del tratamiento. Puedo utilizar también las pruebas de ELISA o pruebas neurológicas para detección de antígenos o anticuerpos y las pruebas complementarias de imágenes, como por ejemplo ecografía o estudios de imágenes más avanzados como resonancia o tomografía para ver la dilatación de las vías biliares intra o extrahepáticas. En el caso de paragonimiasis, los síntomas de sospecha son similares a los síntomas de tuberculosis. ¿Cuál es la diferencia anatómica? En las bases pulmonares. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene fiebre, tos, disnea, hemofísis y las lesiones cavitarias están en los ápices, ¿en qué voy a pensar? En tuberculosis. Y si tengo un paciente que tiene fiebre, tos, disnea, hemofísis y las lesiones cavitarias están en la base, ¿en qué voy a pensar? En tuberculosis. ¿Y si están en la mitad? Tuberculosis. ¿Y si están en el cerebro? ¿Y si están en los riñones? ¿Y si están en el hígado? Siempre van a pensar en tuberculosis. Porque ustedes van a ser médicos de atención primaria. Y ustedes van a ver mucha tuberculosis. Entonces yo necesito que ustedes, como médicos de atención primaria, cuando estén en un ambulatorio rural y vean a un paciente que tenga fiebre, tos, disnea, hemofísis y pérdida de peso, independientemente del lugar donde ustedes le vayan a ver una caverna o un área de consolidado atípica o un área de bronquiectasia extraña, ustedes deben hacer diagnóstico de tuberculosis. Y si ese paciente tiene una prueba de BK negativo y le hacen otra prueba de BK y está negativo y otra prueba de BK y está negativo, ¿en qué van a pensar? ¡En tuberculosis! Van a hacer mejores métodos diagnósticos para conseguirle la tuberculosis a ese paciente. Van a hacerle una fibrononcoscopia o le van a hacer una PCR para microbiota de tuberculosis, le van a hacer un cultivo o van a mandar a un paciente a un centro que tenga mayor capacidad diagnóstica del que tengan ustedes en un ambulatorio de atención primaria. Porque ese paciente lo que tiene es una tuberculosis. Y si no, me lo manden en tu gusto, le diagnosticaremos una tuberculosis. Si ustedes llegan a diagnosticar una paragonimiasis, ustedes me van a traer el gusano aquí y me van a estripar en la frente y me van a decir, doctor, no era una tuberculosis, era una paragonimiasis. ¿De acuerdo? Pero hasta entonces, ustedes van a haber diagnosticado mucha tuberculosis y van a haber salvado muchas vidas. ¿De acuerdo?
Ok. Muy bien, vamos a ver.